¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar sobre auditoría. Vamos a estar platicando sobre un tema muy particular enfocado a las entrevistas. Nos van a ayudar el día de hoy una gran amiga que ahorita tendré la fortuna y el privilegio de poderla presentar. Pero antes, pues bueno, hacerles la invitación a todas las personas que nos están viendo a que nos busquen en canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo contenido justamente como este que estamos presentando el día de hoy, y ahí van a poder encontrar de temas de prevención de lavado de dinero, fiscales, contables, seguridad social, auditoría, legales, todo para que ustedes puedan tener un panorama y obviamente tener posibilidades de que ustedes profundicen en los temas que lo que quieran ustedes lograr. Así de igual manera que los invito a que se suscriban en el transcurso de esta plática, pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos comentando. Sugiéranos temas que también haremos lo posible para que poder traer a especialistas y expertos en las diferentes áreas para hablar de los temas que nos están pidiendo. Que nos busquen en Facebook, que nos regalen por ahí un like, que nos busquen en cadenas de distribución de podcast como iTunes, como Spotify, Google, podcast, Amazon, que estamos subiendo el contenido para poder llegar a diferentes oídos o diferentes ojos. Ayúdanos a compartirlo, por favor, para poder seguir creciendo, que ya llevamos más de 2 años con este canal subiendo este tipo de contenidos. Creemos que vale la pena este tipo de contenidos. Todos los invitamos a que nos ayuden a compartirlo y a seguir creciendo. Después de aventarme esta invitación a ustedes que nos están viendo, pues ahora sí vamos a entrar en materia del tema que nos damos la convocatoria el día de hoy, que sería la entrevista. Para esto, bueno, pues el día de hoy vamos a tener la fortuna de estar con una gran amiga, una persona que admiro y que al final de cuentas en el camino andando me ha tocado conocerla y creo que vale mucho la pena algunos comentarios que ella va a estar dando en el transcurso de esta plática por el conocimiento que tiene ella y sobre todo también que le gusta compartirlo. Por bueno, también me ha tocado verla en la práctica de la oratoria y tiene también muchas cualidades y es lo que me encanta de poder estar platicando el día de hoy con ella. Ella es contadora pública certificada, la certificación general del contador público del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y aparte tiene la CFE, que es una certificación en examinadora de fraudes, perdón, que están al revés, por eso se me fue la confusión, pero es la certificación en fraude. Ella trabaja actualmente en BDO y pues tiene la práctica forense también ahí en el despacho de BDO. Le gusta mucho este tema que parte de la auditoría y vamos a estar platicando con ella sobre la entrevista. Ella es Mónica Estrada Hernández. Moni, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Rodri, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, pero se escuchó muy raro, certificada en fraudes. No. Juan, Certificada, examinado, es que es Certified Fraud Examiner y eso es certificada como examinadora de fraude. También y tengo de una hecho maestría en el IPADE. Ujú. y de hecho esta certificación también te la está dando el reconocimiento la asociación a nivel internacional, ¿no? Sí, La claro, es CFE, ¿no? ACFE. Ujú. Pues bueno, y yo creo que también valdría la pena, ya después que nos pudieras también compartir un poquito sobre esto de opinar de referente a la examinación de fraude, porque creo que también hay muchas personas que creo que Ujú. pueden estar interesadas y yo creo que también valdría la pena que un poquito más adelante también hiciéramos una nueva convocatoria para hablar de ese tema. Sí, claro que sí, por supuesto, mi querido Rodri. Pues bueno, Moni, un poquito entonces empezaríamos con ese antecedente. Lo que yo podría decir sobre estas entrevistas, que las hemos catalogado como una técnica de auditoría. No sé qué nos pudieras empezar a dar como un antecedente de esta charla. Sí, mira, antes de hablar de técnicas tenemos que hablar de metodologías. Antes de metodologías tenemos que hablar de investigaciones. Las investigaciones como tal, bueno, se van dividiendo en de diversas formas, sin embargo, toda investigación debe de tener una metodología. La metodología cuantitativa, cualitativa, que no me voy a adentrar en eso porque no vamos a ver eso. Dentro de eso hay técnicas, que es
cómo vamos a llegar a hacer, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer para complementar estas investigaciones, esta metodología. Entonces, escogemos metodología cuantitativa y de ahí y cualitativa. Las cualitativas, de ahí se desprende también la técnica de entrevistas. En una técnica de entrevistas es una técnica donde vamos a recabar datos, información, algo que nos va a ayudar a la parte de investigaciones. Entonces, de ahí se vuelve a otra vez a reacomodar entre qué es una entrevista y una entrevista es una técnica donde recabamos información. Esta información nos tenemos que hacer llegar de ella de una manera correcta. Uno de los problemas que se ha visto, lo he visto yo como experta en examinadora de fraudes, también en la parte de auditoría financiera, porque estuve ahí 5 años en Deloitte. De ahí, desde esa formación, tuvimos que aprender a hacer entrevistas. No había una formación como tal, de que nos dieran las técnicas, las bases, los pasos para hacer una entrevista, porque eso es el éxito de hacer una entrevista y lo vamos a ir viendo. Esto nos va a ayudar mucho a tener éxito en cualquier tipo de investigación, ya sea que es nada más, yo les digo, de procesos o es de información que es una confrontativa. Cuando es una entrevista de procesos, yo debo de estar preparada porque es como hacer un walkthrough, es un camino, un recorrido donde vamos a decir, necesito tener esta información de estos pasos para llegar a este fin en esta parte de walkthrough, en un recorrido. O lo que si yo necesito es ya en una entrevista forense, entonces es una confrontación. Hay una diferencia también muy grande entre entrevista e interrogatorio, y en una entrevista forense es donde vamos a seguir recabando información. Pero sí, esta parte es una técnica que debemos de aprender nosotros los investigadores y todo el mundo. Realmente yo les digo, no requieres de ser ni el auditor interno, ni el investigador, nada. Todo sería una muy buena oportunidad de aprender a hacer una muy buena entrevista. Y para eso hay unos tips. De esos tips son los que me gustaría platicar. Bueno, yo voy a seguir, Rodri, ya sabes que yo no Este, necesito preguntas porque me a- sigo con a- el tema. Ahí, Moni, entonces, un poquito lo que acabas de comentar, nada más para ir despuntando. Em, el interrogatorio partiría también de una entrevista, pero es enfocada a diferentes áreas o qué es lo que vamos a obtener. Es que a veces el escuchar la palabra interrogación, pues suena un poquito más agresiva, como el que yo tengo que contestar y que puedo contestar algo bien o mal, puedo tener una repercusión. En cambio, una entrevista suena un poco más de conocer el panorama y suena un poquito más amigable. También depende a la persona que estamos entrevistando y pensaría que justamente es con los pasos que vas a empezar a decir para poder tratar de tranquilizar a la persona que se le está haciendo los cuestionamientos, sea vía entrevista o sea interrogatorio. Creo que al final de cuentas sí es importante primero identificar el objetivo, hacia dónde vamos para ver qué vamos a hacer con la técnica de entrevista y separar para que no suene un interrogatorio. Sí, hay una gran diferencia, por eso decía que la diferencia entre entrevista e interrogatorio es la entrevista vamos a hacernos a llegar de información. Entrevista igual a información. Interrogatorio es hacernos llegar de la verdad. Un interrogatorio ya lleva una entrevista forense donde ya nos vamos a preparar con información donde vamos a confrontar, pero eso también tiene su chiste. Entonces ahí es otra preparación. Entonces, técnicas de entrevista como tal, es nada más para llegarnos de información y de ahí entonces ya nos vamos al por objetivo. Ahora sí, por objetivo, por tipo de entrevistas, pueden ser las clínicas, ¿no? Por ejemplo, una clínica es donde te van a hacer cómo te llamas, cuánto pesas, cuánto mides, qué pastilla tomas, qué te duele, ¿no? Todo así como de diagnóstico, que no dista mucho de cuando vamos a hacer una de por procesos. ¿Okay? La otra sería una periodística, por ejemplo. Esa también tiene su chiste, porque ahí en esta de la periodística, tengo muchas amigas ahí periodistas y ellas dicen, aquí nosotros lo que queremos es que nos contesten lo que queremos. Entonces hacemos preguntas dirigidas a que nos contesten sobre algo que a lo mejor les incomoda, pero me van a contestar. No interrogatorio, pero sí quiero yo saber información que para mí es relevante, no para el que lo esté entrevistando, sino para mí como periodista, ¿no? Eso es también muy interesante.
También por su función están las de trabajo. Y esas son bien importantes, Rodri. Yo quisiera de verdad llegar a la audiencia a comentarles qué tan importante es hacer una muy buena entrevista. Hay una gran diferencia hasta por el objetivo, ¿eh? La entrevista de trabajo para ver si cumple con las características de la vacante y la otra es para saber si realmente esta persona tiene valores, tiene convicciones, que no se vaya a prestar a hacer algún acto de corrupción o fraude, ¿no? Entonces, cada una de sus funciones de la entrevista debe de estar muy dirigida, muy entendida, debe ser por profesionales, porque esto se lleva, es algo mucho, muy, también muy peligroso. Si tú no sabes hacer una entrevista y a lo mejor hay un juicio o algo, te podrían voltear lo que tú acabas de preguntar. Entonces, hasta a los periodistas les ha ido así, que les incomoda y entonces ahora sí comienza como la rebatinga de, no, me dijiste, yo te digo, yo te hago y ahora hasta te amenazo. Entonces aquí nada más hay que tener mucho cuidado. Hasta la clínica, por ejemplo, si no preguntas correctamente, te puedes quedar con un mal diagnóstico. Entonces, ahí mucho cuidado. Ahora, la forense. Esa es la forense en la que yo ya me dedico y aquí es donde ya entran, como donde yo necesito ir paso a paso para llegar hasta un interrogatorio. Una entrevista forense tiene otras bemoles donde yo me voy a hacer llegar para llegar a hacer un interrogatorio. Entonces, esto es muy importante entenderlo, que entrevista y interrogatorio es totalmente, el interrogatorio ya va dirigido a un acto de fraude o un acto de corrupción o algo que yo necesite saber de la verdad. ¿Mm? Y entonces, en esta técnica enfocada solamente en la entrevista, ¿el tipo de información tiene que ver con el objetivo del tipo de entrevista que vamos a estar realizando, ¿no? O sea, lo está diciendo la clínica, pues lo que necesito saber son datos para poder diagnosticarlo, ¿no? Y yo podré cambiar el tipo de preguntas para poderlo dar un enfoque económico administrativo dentro de las empresas con ese tipo de entrevista, ¿no? El tema periodístico, pues es más bien de conocer los hechos y lo que está sucediendo y al final de cuentas también se pueden enfocar a un tema socioeconómico dentro de las empresas para poder hacer una opinión o poder demostrar una opinión por medio de las auditorías realizadas. ¿Sería algo así como la descripción que acabas de comentarnos? Sí, exactamente. Es algo que me va a dar información para yo llegar a un resultado. Porque recordemos que esta es una técnica, ese es un cachito de lo que yo voy a hacer para una investigación, pero todo depende de mucho cómo lo preguntemos y qué hagamos durante una entrevista. Esto es muy, Ahora, muy importante. ahora, este tipo de entrevistas, que si bien es obtener información, se puede combinar con parámetros cuantitativos como gráficas, estadísticas. ¿Te sirve de algo el involucrarlo como reporte este tipo de información que estamos procesando? Sí, claro, claro, claro. Por eso ahí les voy a platicar de los pasos, que ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Si vas a entrevistar por un proceso, mínimo debes de entender el proceso, o en general. No sabes cómo lo funciona la compañía. A lo mejor yo voy a ir a revisar inventarios y para mí yo digo, pues todos deben de llevar inventario inicial, ¿no? En producción, en proceso. A lo mejor no, a lo mejor es distinta, a lo mejor es americana, canadiense, diferente, y entonces es diferente. Pero mínimo sí debo de entender qué es inventarios. Mínimo debo de saber cuáles son como los pasos para una detallista, para una de producción, y de ahí viene toda esta información. O sea, si previamente, antes de hacer una entrevista, tienes que hacer tu tarea. Y dentro de eso, buscar información. Ok, y si nos enfocamos entonces a estos pasos, ¿cómo los irías describiendo para todas las personas que nos están viendo? Aquí antes de esto, te quiero hablar por estructura. Primero ya hablamos por su función. Ahora vamos a hablar por la estructura de una entrevista, mucho antes de darte los tips. Aquí por estructura de entrevista puede ser una estructurada, donde yo ya llevo mis preguntas, puede ser una semiestructurada, donde yo le voy a decir, le voy a lanzar una pregunta semiabierta para que yo pueda interrumpirlo y no llegue a un sí o un no, sino yo lo diga como más amplio, en vez de que yo le diga, ¿tienes una política de inventarios? Me va a decir sí o no. Y yo le voy a decir, más bien, ¿me podrías describir cuál es tu política de inventarios? Eso lo deja a semiabierto.
Eso lo deja en una pregunta semiestructurada donde yo ya sé que si bien me va a explicar, me tiene que ampliar, no lo voy a dejar en un sí, en un no. Y la otra puede ser la libre. Aquí solo hay que tener muchísimo cuidado. Las libres, para eso tenemos que ser muy expertos en hacer entrevistas. Las libres es dependiendo del lugar, dependiendo de la persona, la posición, ¿ok? Eso sí es muy, muy importante. Para nosotros las investigaciones debe ser importante saber cuándo lanzar una libre. En qué momento de nuestra etapa, de lo que estamos hablando o de lo que estamos haciendo la entrevista, en qué momento yo la voy a lanzar, ¿ok? Eso antes de hablar de los pasos, porque también es mucho, muy importante la empatía. Pero ahorita lo vamos a hablar de eso. Ahora, de los Entonces, pasos. ahí de lo que nos comentas nada más sería que la mayoría de las entrevistas que el profesionista del área socioeconómica que pudiéramos estar realizando debería de basarse en las estructuradas y si acaso en una semiestructurada por el tipo de información y objetivo de recopilación de este tipo de información que necesitamos. La libre podríamos perdernos en obtener una información tan abierta que realmente lleguemos a no tener unos resultados. Entonces, digamos que las entrevistas en nuestra área sí tendrán que ser estructuradas y si acaso una semiestructurada. Sí, yo te diría que siempre primero piensen por función. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo principal de la entrevista? Eh, ya sé que es recabar información. Ahora, ¿cuál es la función? ¿Es clínica? ¿Es de procesos? Procesos, ok. Ahora sí, ¿cuál voy a lanzar primero? ¿Va a ser una estructurada, semiestructurada o libre? Porque también las libres funcionan muy bien. Mira, por ejemplo, en las clínicas, tú al inicio vas con una estructurada, porque ya es un checklist, ¿no? De hecho, hasta te hacen que llenes ahí un formatito. Y después ya comienzan las libres. Ahí es donde te dice el doctor, a ver, entonces ahora sí explíqueme qué le sucedió, cuándo le sucedió, desde cuándo, qué sintió, cómo les... Sí, o sea, es libre, pero él le va a ir llegando o le va llevando al camino para que llegue a hacer algo que sí sirva de información. Entonces ahí es donde viene el expertise. Las libres se lanzan en un momento adecuado, cuando tenga que ser en el tiempo de la entrevista, porque tienen fases. Antes también de esto, me gustaría hablar de tipos de comunicación. No me voy a meter porque eso también sería otro tema súper interesante, Rodri. Muchos de nosotros, profesionistas, profesionales, toda la información, de verdad, no sabemos comunicarnos y ese es un gran problema. Y por eso viene muy reforzado en la entrevista que debemos de saber las comunicaciones. Si ya sabemos que hay un porcentaje de lo verbal y no verbal, entonces sobre eso yo también empiezo a tener expertise en la parte de entrevistas. Yo ya sé que hay una comunicación 93% es no verbal, entonces yo estudio a la persona, la observo, la leo. Cada vez, por eso me gusta llegar antes a las entrevistas para ver cómo caminan, desde que saludan, si están tensos, si cómo llegan a la entrevista. Y ahí entonces yo me voy dando cuenta. Entonces, este tipo de cosas, de aprender desde qué es la comunicación, cuál es el porcentaje, ya si yo ya sé que el 7% de lo que van a decir es verbal y el 93% me lo van a decir corporal, entonces estoy atento. Y eso me va llevando a hacer una muy, muy buena entrevista. Eso lo quería comentar. Y ahora sí, vamos a hablar del proceso de la entrevista. Todo proceso, toda entrevista tiene un timeline. Me encanta también hablar de los timelines, Rodri. Eso, si lo aprendemos a hacer también los timelines, eso nos ayuda mucho hasta cualquier tipo de trabajo, ¿eh? Ya te voy a decir taxes, impuestos, legal, etcétera. Hablamos de la línea del tiempo. La línea del tiempo, perdón, para desarrollar, antes de eso de la línea del tiempo, para desarrollar una entrevista nos tenemos que preparar. Una de las cosas que debes de preparar es primero reunir información. Como ya les dije, si ustedes ya saben que vamos a entrevistar a la persona que se encarga de inventarios, pues tengo que saber a lo mejor un poco de la persona, un poco del proceso, de la compañía. Siempre les digo mi palabra favorita, de lo general a lo particular. Vete a la general, a ver, primero, ¿en qué país estoy? Luego me voy a ir a qué industria estoy revisando. Luego me voy a ir a la empresa. ¿Cómo es la empresa? ¿En dónde se ubica? Todo eso funciona porque lo vamos a entender cuando ya hagamos una muy buena entrevista. Una muy buena entrevista es cuando recabamos información previa. Todo el éxito de la entrevista es la planeación y dentro de la planeación está esa parte de recabar información.
Ser muy puntuales, prepararnos muy bien para hacer una entrevista. Hay que hacer un escrito de todas las preguntas, aun cuando sean estructuradas. Hay personas muy buenas que les funciona hacerlo estructurado, ¿no? De hasta hacer exactamente la pregunta como la tienen escrita. A mí no, yo soy muy práctica, entonces yo nada más hago bullets. Y yo ya sé que esa la voy a formular bien la pregunta, porque la experiencia también. Y luego la otra es cuando en qué momento las voy a lanzar las libres y aún así las tengo ahí mismo en mi cuestionario. Luego está, ya ahora sí, hablemos de la línea del tiempo dentro de una entrevista. Dentro de una entrevista está la planeación. Empezamos con el inicio, es decir, cuando programamos la entrevista, en qué lugar, cómo va a ser. Mira, hay veces que nos ha tocado, de lo que en empresas donde nos mandan a la cocina. Y entonces yo les digo, sí, pero en la cocina vas a tener que cerrarla, no puede haber interrupciones. Entonces ahí hay que ver la logística, es la preparación, ¿ok? Luego está la parte ya tenemos que hacer un poco de rapport. Antes de hacer una entrevista, siempre no llegues directo ahí. Oye, a ver, platícame de tu proceso. No, no, no. A ver, soy Mónica Estrada Hernández, soy socia de investigaciones forenses en BDO, o bueno, es socia de riesgos. Vamos a hacer una entrevista de procesos, nos va a tomar como 1 hora, estás con el tiempo disponible, ¿cómo te sientes? Sí, bien. Aunque, oye, necesitas agua, te comento que la puerta va a estar abierta si tú quieres salir. Lo que queremos es que tengamos un tiempo exclusivo. Todo eso es un reporte. O, oye, ¿cómo te ha ido? Y el tráfico, bueno, si te llegan de otro lugar, ¿no? Entonces, el tráfico, ¿cómo está? Oye, yo sé de esta empresa, cómo ha estado evolucionando, ¿verdad? Y sé que tienes ya muchos años. Este poquito de rapport nos va a ayudar muchísimo. Son así como tips bien importantes, bien claves para hacer una muy buena entrevista. Luego está ya la del desarrollo, donde ahora sí, ya vamos a empezar. A ver, me vas a decir, si es de procesos, yo traigo mi computadora, porque aún cuando siga siendo socias, meto las manos, Rodri, no estoy ahí como esperando que me llame el, ¿no? Y dependiendo, porque los casos son a veces muy grandes, muy importantes y tienen su importancia de darle seguimiento. Entonces, voy y le digo de procesos, me llevo mi computadora o mi celular y me llevo mi libreta y ahí estoy apuntando, tomo foto, pido permiso para las fotos, videos, lo que vaya a tomar, siempre pidan permiso. Luego está la parte de desarrollo, siempre hay un clímax o una cima. Ya cuando estamos en la cima de la entrevista, aquí es donde yo voy a empezar a hacer las preguntas ya más puntuales, o a lo mejor ahí es donde aviento una abierta, donde yo le diga, oye, ¿has sabido de casos en este proceso donde reciben la documentación los choferes, de casos donde haya habido extorsión o actos de corrupción? Ah, no, 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 no sé. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces ahí como la técnica es donde empieza nosotros la expertise. Hay una cima y luego viene una retroalimentación. En esa retroalimentación, en esa etapa de retroalimentación es bien importante que cada vez que nos hayan explicado hasta un proceso, nosotros les repliquemos, oye, entonces el proceso se llevan 3 documentos, tiene que firmarlo el chofer, el que recibe y el de caja. Y entonces reciben el material, luego regresan y lo deciden. Si es así, ah, ok, sí, perfecto. Okay. Si es más amplio o más detallado, bueno, entonces ya le vamos repitiendo ya exactamente en el punto. Aquí cuidado cuando hagan una entrevista de proceso. No interrumpan, no interrumpan, dejen que la persona hable, porque entonces ha tocado que mis buenos staff, como yo, bien intrépida, la persona decía una palabra y yo ya lo estaba interrumpiendo. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo lo recibe? Dejen que hable la persona. Una entrevista, a pesar de que es una comunicación en ambas vías, es importante que nosotros sepamos escuchar. Esa es otra vez, vuelvo al mismo punto de la comunicación. Hay que aprender a escuchar. Entonces, cuando ya la persona me está describiendo, entonces yo lo que hago son asteriscos. Cuando digo, aquí tengo una duda, pero lo voy a dejar terminar, y luego le decimos, oye, voy a revisar tantito este paso. ¿Podemos checarlo, por favor? Ahora, si bien se te pasó y hasta el final dices, chispa, ya no lo pregunté, no importa. No, que no te dé pena regresar, porque luego a veces puede complicar más no hacer una muy buena retroalimentación.
Si no tienes una muy buena retroalimentación, entonces te complica porque ya, ¿de qué te sirve todo el proceso si quedó ahí como un vacío? ¿Okay? Luego está otra parte que es el cierre. Y esta parte del cierre es muy importante. Siempre dejen la puerta abierta a hablar y decirle, oiga, ahorita terminamos este proceso, lo vamos a documentar. Si tenemos alguna duda, ¿podemos volver a regresar? Sí, no hay problema, pueden regresar. Ah, perfecto. Oiga, aquí le dejo mi número. Si se recuerda de algún dato o algo que requiera, esa cosa del cierre es bien importante porque creas empatía con la persona. Y ella, cada vez que tú regreses, entonces ella te va, o ella o él te van a volver a abrir la puerta. Entonces aquí también mucho cuidado. Que eso me lleva a otra cosa, Rodrigo. Que ese también es otro tema bien, pero bien importante. ¿Qué tanto nos conocemos? Porque a veces podemos crear empatía o a veces le podemos despertar un odio a la persona que estamos entrevistando solo por el hecho de que estamos entrevistando. Y no pasa nada. Eso ya lo aprendí muy bien. Hay veces que puedo caer muy bien, ¿no? Y me adoran y nos caemos muy bien y me dan la información. Y hay veces que yo les lanzo una pregunta y de ahí ¡fum!, se cierra toda la comunicación porque se sienten agredidos, porque qué tipo de pregunta es esa, porque no estudiaste, porque no leíste antes. ¿Sí me explico? Puede haber de todo tipo y no pasa nada. No pasa nada. Si en ese momento se cierra, no pasa nada. Recapitula qué fue lo que hiciste o si la persona misma te está reflejando algo. Por eso no Ahí, pasa nada. Muy, ahí, muy importante. ahí, cuando no hay esa empatía que comentas, Uni, sería prudente cambiar a la persona que está haciendo la comunicación, o sea, cambiar a la persona que está entrevistando para sacar mejor información y que fuera amigable, porque supondría que el caso que estás diciendo ya después se convierte en sí, no, y te empieza a hablar bajito, ya no te quiere contestar como debería y te cuesta más trabajo obtener la información. En ese caso, ¿valdría la pena cambiar, la forma de la entrevista? ¿Te refieres la forma de la entrevista como estructurada, O sea, semiestructurada? ¿Te refieres no, a quitar a la persona que está a quitar entrevistando? a la persona. No, 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 no. No. Lo más conveniente es terminarla como se tenga que terminar. A menos de que la persona se levante y diga, sabes que esto es una estupidez, ya me voy. Ah, bueno, ya se fue, ¿no? Ya que vas a entrevistar. Pero lo más conveniente es, cuando sucede eso, dejo que pase el tiempo, porque después el tiempo dará la razón. Normalmente para que tú le caigas muy mal a alguien es porque algo le estás disparando, algo le estás moviendo, algo le dijiste, hasta en eso te puede reflejar la actitud. Porque cuando nosotros después, como auditores, como investigadores, como personas recepcionistas que están recabando información, ellos pueden decir, esta persona viene a lo mejor malhumorada, viene de mala. O sea, no tendría por qué cambiar de golpe porque tú traes un plan y el plan se continúa, a menos de que ya se ponga agresivo. Ya cuando nosotros en los casos de investigación ya es otra cosa, ya es cuando ya va más dirigida, pero cuando sucede eso, no pasa nada, porque hasta a mí me ha sucedido que el staff le está preguntando y de repente llego yo y digo, es que me está mintiendo. Entonces ya nada más le hago una pregunta y ya se cierra. Y ya entonces empieza a decir no, sí, no. Y eso lo dejamos pasar y luego volvemos a regresar por otro medio. Entonces ahí esto es muy, muy importante, pero eso es la parte del expertise. Pero yo les sugeriría siempre que pase eso, no lo retiren, porque si no pareciera que entonces tú no ibas preparado. ¿No? Es así como, ay, no, este está tonto, o sea, para entrevistar, no, quítalo, no. Para eso está el experto que te va a ayudar y es bien importante tomar cursos de cómo hacer una muy buena entrevista. Y dentro de eso de entrevista, te diría saber cómo entrevistar, saber el lenguaje, comunicación, saber también hacer las preguntas correctas, también un diálogo, oratoria, o sea, todas estas cosas funcionan. Antes, recuerdo en una ocasión, te voy a platicar un ejemplo, estábamos en un caso y de repente mis ex jefes o los primeros jefes que tuve de investigaciones eran ex XPR. Entonces ya te imaginarás. Y era yo la única mujer dentro de toda esa sala que había de personas y yo les estaba explicando lo que habíamos revisado.
Me puse tan nerviosa que me quedé callada. Y entonces ya de repente mi voz empezó como a bajar. Y lo que hizo mi jefe me dijo, no te preocupes, Mónica se está quedando fónica, pero ahorita le seguimos, ¿no? Y ya le siguió, y luego ya llegó, pasado el tiempo, no me dijeron nada, y entonces llegó mi jefe y me preguntó por qué me había puesto nerviosa. Y yo le dije, es que no lo sé. Y de ahí dije, no, es que hay un problema, entonces no me sé comunicar. Y me fui a Toastmasters, en eso los sugiero mucho. Esta asociación donde te ayudan a hablar en público, y entonces ahora callen menos. Entonces ahora sí ya sé cómo modular la voz, porque además mi voz es potente, ¿no? Imagínate que yo te diga, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, soy Mónica Estrada y hasta la modulación. Entonces, hola, buenas tardes Rodrigo, ¿cómo estás? Soy Mónica Estrada, vamos a hacer un... Eso lo aprendí porque hasta en esto influye. Cómo saber el tono de voz, cómo lanzar la pregunta, en qué momento y, bueno, obviamente toda la estructura que les estoy diciendo, las líneas de tiempo, y saber también este tipo de tips chiquitos que sí, todo ayuda. Por eso les digo, no crean que desperdicien. Es más, hasta saber cantar ayuda porque modulas la voz, porque ya no la tienes, te pones nervioso y ya sabes que puedes respirar. Y también eso es muy importante, fíjate, hasta la respiración. Hay que saber estar en el mindfulness, en el aquí y en el ahora, porque además hacer entrevista, Rodri, resta mucha energía. Es Mira, lo único que ahí, yo hago a veces en los días. ahí, Moni, lo que te puedo decir, yo hace mucho tiempo, los que me conocen, lo he compartido, yo he tenido la idea de entrar a cursos de stand-up justamente para tener mayores herramientas para poderlo hacer. Y sé que también tú te ha gustado también eso y creo que ya también entraste en la cuestión de stand-up, ¿no? Pero no es el objetivo de ser chistoso, sino de tener técnicas para poder tener una buena comunicación, que eso al final de cuentas lo que tendríamos que estar buscando las personas que estamos capacitando o que estamos dando algún tipo de pláticas o conferencias, porque hay veces que estás ahí y tienes que tener herramientas para sacar lo mejor de lo que estás haciendo. Sí, sí, por eso les digo que todo ayuda. De hecho, quien me llevó fue mi esposo. Yo dije, pero si yo no lo necesito, yo tengo Toastmasters, yo hablo. Pero qué tan importante es tener humor. Hasta en las entrevistas ayuda. Cuando de repente se calla algo y entonces yo le digo, ay, es que ya entró, ¿no? Un visitante externo y ya nos reímos. Todo eso ayuda, ¿eh? Eso perfectamente el stand-up ayuda, la oratoria ayuda, música también, de hecho, ya digo, si ya lo vas a decir, también toco el piano, desde hace muchos años yo siempre he estado pegada en la música, ¿no? Entonces, piano, canto. Esas cosas nos van ayudando porque entonces aprendo a respirar. La natación te ayuda a respirar, el correr te ayuda a respirar. Entonces, en cada momento, todas las cosas nos van ayudando, hasta saber hacer mindfulness, también hacer buenas meditaciones. Cuando hacemos entrevistas, te decía que era lo único que yo hago en el día, porque entonces tengo que estar súper enfocada, tengo que estar escuchando ahorita atentamente lo que me estás preguntando y conectarlo y hacerlo y revisar, porque además siempre en una entrevista son de dos, nunca vamos solos, nunca vamos solas o solos. Siempre mínimo debe de haber dos personas que nos esté ayudando, porque en lo que yo estoy preguntando, la otra persona está escuchando. Y ella va a decir, cuando yo le digo, Gaby, ¿tienes alguna pregunta? Gaby entra y entonces dice, a ver, vamos a recapitular un poco esto en lo que yo empiezo a ver rápido mis notas. O donde yo le pongo asteriscos y digo, aquí tengo que regresar porque siento que no me lo dijo bien o completo o no lo entendí. Y ahí es donde comienza como ese juego, porque no es un juego, es una partida, es a lo mejor yo sola, ya porque tengo experiencia. Además, Rodri, me ha tocado veces donde me dicen, oye, es ahorita donde ni siquiera hemos firmado y es ahorita donde tienes que entrar porque ya se va a ir la persona que cometió el fraude y necesito que la entreviste. Y entonces, sin prepararme, o sea, sin saber de preguntas y todo, obviamente ya mi expertise ya me dice desde que entro su postura, cómo me lo está diciendo. En una ocasión me sucedió. ¿No? Entonces la entrevisté a la persona y íbamos bien y de repente se cerró ya. Dije, bueno, está bien, muchas gracias, si recuerdas alguna información me la das, mi tarjeta. El caso es de que la chica me estaba esperando en el baño y en el baño fue cuando me interceptó y me dijo, oye, lo que pasa es de que me puse nerviosa porque estaba tu colega y es hombre y no me gusta hablar de estas cosas delante de los hombres. Pero la verdad es que me siento muy intimidada y empezó a llorar, ¿no? Entonces,
Claro que entra también mi parte emocional, ¿no? Donde también antes era muy fría y ahora muy emocional y tuve que empezar a balancear y decir, a ver, estamos en un trabajo, estoy de acuerdo que esta persona se sintió intimidada, pero estamos en entrevista y además ahí aprovecho para hacerle las preguntas ya directas, donde, oye, ¿y tú le ayudaste a tu jefe a hacer estas cosas? Sí. Oye, esto, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y dónde lo hiciste? ¿Y quién te intimidó? ¿Cómo te intimidó? Acoso sexual, Y esas cosas me da el expertise, entonces yo ya sé que no la terminé en una sala de juntas, la terminé en el baño. Entonces, eso nos va a ayudar, pero esto es preparación. Todo, por eso les digo, nada se desperdicia, todo ayuda. Oye, Moni, para ir también concluyendo un poquito con esta plática, nada más rápidamente a la gente que nos está viendo, los invitamos a que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando. Con lo que acabas de comentar ahí, Moni, creo que también podría servir esta pregunta para podértelo hacer. ¿Cómo hacer el Rodrigo personal que trae sus problemas de la casa, que trae problemas del trabajo, que trae problemas de lo que se les pudiera ocurrir? ¿Cómo no influir en la entrevista que le estamos haciendo al entrevistado sin que sea, sin que se pierda objetividad hasta por el humor que uno pudiera estar teniendo en ese momento? Eso, número uno, yo les diría respiración. Número dos, vete al baño. Siempre que llegues con una angustia, lo que hago es, bueno, aparte, también sé de Reiki, ¿no? Entonces sé de energía, si me puedo limpiar rápido y ya digo, bueno, ¿no? Tuyo, tuyo, mío, mío. Pero antes de eso, siempre recuerdo que estoy en el trabajo. Puede ser que esté cansada, que me sienta un poco fatigada, que a lo mejor me mentalizo que son un par de horas o es solo una entrevista. Y lo que hago es, sí, sentarme, no escuchar nada de música, ni ruido, ni nada, me relajo. Lo que hago es tomo una respiración, escribo si tengo que escribir, si me siento angustiada o algo así, lo escribo rápido o lo menciono, ¿no? A veces puedo llegar con misma Gaby y le digo, Gaby, me siento muy mal, pero no pasa nada, aquí estoy, en el aquí y en el ahora. Eso hay que mindfulness, ¿no? En el aquí y en el ahora. Y la otra es mente. Pues eso es trabajo, trabajo es trabajo y eso lo aprendí desde chiquita. Bueno, aparte de mi mamá siempre fue así, ¿no? De enfócate, ¿no? Vamos en esto, en otro, y aquí está aquí. Entonces eso nos va ayudando. Pero para personas más sensibles, les da miedo, porque también he visto la cara de angustia cuando me quieren entrevistar. Están más preocupadas las otras personas de entrevistarme por algún proceso o algo, porque me saben de mi carácter, no saben de mi voz, pero eso lo aprendí también desde muy chiquita. No importa con quien yo me esté dirigiendo, porque soy una igual. Entonces, además somos seres humanos y lo que voy a entender es seres humanos que tengo vivencias emocionales, las cuales las encapsulo, me meto a la sala, tomo agua, eso también ayuda, tomo agua, me siento, me relajo, escribo, abro la computadora y le continúo. Eso me ha ayudado mucho para cuando estoy como no en una buena postura de hacer entrevistas, porque también he tenido mis errores en todo este proceso. Cuando un día llegué le habían puesto, no me acuerdo si le habían chocado a mi coche o le habían puesto la araña, entonces llegué toda angustiada porque llegaba ya tarde y se hizo un poco de desastre ahí en la entrevista que yo iba a hacer y de ahí comprendí que no, tengo que llegar para empezar también siempre antes, 5 minutos antes de la entrevista. Entonces, estas cositas nos pueden ayudar a prepararnos y ahí ya estar súper tranquila, la persona me va a ver y me va a ver tranquila, no me va a ver Mónica alterada. Entonces también, y guardarles respeto. Ya para cerrar esto, me gustaría decirles que respeten los tiempos de las personas que están entrevistando o que tú vas a entrevistar. Sé puntual, haz tu tarea, o sea, infórmate, ¿no? Sé sensible también, sé empático con la persona. Si la persona se está cerrando, no la obligues. No pasa nada, no pasa que vuelvas otra vez a hacer el proceso. No instiguen porque entonces sí se rompe esa parte de empatía o puede ayudar a dar información. Y la otra también es escucha, escucha, escucha. Somos pésimos escuchando. Pésimos, pésimos, pésimos.
Esto también lo he entendido con otras técnicas que he aplicado a quedarme callada, a escuchar, porque además los silencios nos dan respuesta. Esto también es como en la música. La música no puede ser continua, tiene que estar en un silencio para que tú captes lo que te está queriendo decir la música. Es igual una entrevista. Guarda silencio, no digas nada y la persona se va a sentir como, creo que dije algo mal, creo que eso no era. Eso nos va a ayudar. Pues sería todo. Rodri, hay muchas cosas que decir, hasta las relaciones físicas, ya no me va a dar tiempo, pero tema súper, súper importante, todos para poder aprender. Y sí, métanse a algún curso, digo, conmigo, con quien sea, de cursos de entrevista, eso va a ayudar muchísimo. Y ya no sé si tengo programado alguno en el colegio o algo así, pero si no, busquen en donde sea, hay muchos lugares donde puedan tomar este curso de entrevista. Pues bueno, yo de lo que acabo de aprender en este momento al hacer el cierre de esta entrevista es dejar la puerta abierta. Entonces, Moni, hay muchas cosas que quisiera platicar contigo más adelante. También el tiempo de la sesión es corta y al final de cuentas, pues bueno, tendremos que estar cortando en un momento. Entonces dejaré la puerta abierta para que podamos tener otra réplica y poder platicar un poquito más adelante. Pero el día de hoy te doy las gracias por habernos acompañado. Gracias por estos tips que nos estás dando. Para mí, ahorita también me sirve mucho todo esto porque es a lo que estoy también dedicando un tiempo, que es a entrevistar, y por obvias razones todo esto me hacen ciertos clics con lo que yo estoy haciendo, y aparte para la vida profesional, para los que nos estamos dedicando al atestiguamiento, a la auditoría, por obvias razones todo este tipo de tips nos ayudan y a final de cuentas pues forma parte de nuestra profesión. Muchas gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, muchísimas gracias, Rodri, y pues atentísima. Si quieres, también te paso mi correo para cualquier pregunta que tuvieran, algo en específico. También luego me las hacen llegar y pues encantadísima, me gusta mucho compartir el conocimiento. Pues si quieres, da tu correo en ¿Ah, sí? este momento y ahorita lo anexaremos aquí en la parte de abajo. Ok, muchísimas gracias. Es mónica.estrada@bdomexico.com. Cualquier cosa, atentísima a darles otros tips o preguntas ya más específicas, porque seguro les van a surgir muchísimas, porque esto es transversal. Esto no es específicamente para nosotros los investigadores, es para investigadores, auditores, fiscalistas, ¿no? Legal, recursos humanos, todos los temas están aquí transversales. Muchas gracias, Moni, de nueva cuenta. Nos acompañó el día de hoy hablando de las entrevistas, la contadora pública certificada y certificada examinadora en fraudes, Maestro. maestra también por El del ITAM, IPADE. del IPADE, porque ha sido también catedrática en el Tecnológico Campus Ciudad de México. También en la firma donde estás, también en el colegio das cursos. También has fungido como presidenta en comisiones Del colegio. del Sí, colegio. sí, sí. Entonces, creo que al final de cuentas eres una persona muy activa, se nota y por todas las cosas que estás mostrando, y es contadora pública certificada, Mónica Estrada Hernández. Moni, ante la distancia, un fuerte abrazo y muchas gracias por esta Muchísimas plática del día de gracias, hoy. Rodri, y a ti a tu audiencia. Bueno, pues muchas gracias, Moni. Estamos en contacto. Saludos a todos. Suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.